10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diálogo sin censura. Movimientos activistas. Los comentarios realizados durante el foro son responsabilidad de quien los emite y no reflejan la ideología de todas las personas involucradas en los movimientos activistas mencionados, así como tampoco necesariamente reflejan la postura de las personas encargadas de la organización del evento. Comenzamos con esta primera sección. Nuestra primera pregunta ha causado bastante polémica, más en México. Mi pregunta es, ¿las manifestaciones funcionan? ¿Ustedes consideran que las manifestaciones históricamente han fungido como catalizadoras del cambio en México? Hola, Cassandra. Si te parece bien, puedo comenzar y de ahí pasamos la palabra a Liz de Overo con lo que ellas deseen aportar adicional, ¿te parece? Yo lo que les diría es que tenemos un espacio hoy de la forma como funcionamos como sociedad que estamos en busca constante de la inmediatez. Por lo tanto, estaríamos pensando de alguna manera que los movimientos sociales, las manifestaciones, las expresiones de protesta tendrían que lograr de manera específica en este proceso de inmediatez un resultado en el corto plazo y un resultado para mañana. Entonces, desde esa perspectiva, hay muchos académicos como Nick Srenick o Alex Williams o incluso Moisés Naim que dicen o que describen que las manifestaciones son solamente una manifestación justamente, valga la redundancia, de una peligrosa ilusión, por ejemplo, o como una política fugaz o una política de pasatiempo o una experiencia de consumo. Sin embargo, yo te diría que hoy por hoy las manifestaciones sí han demostrado muchos resultados a través de la historia en distintos espacios y en distintos momentos. Lo que sí es un hecho es que muchos de los académicos hoy y de los estudiosos de estos procesos consideran que esto ocurre mucho más en el largo plazo que en el corto plazo. Y que además muchos de los objetivos de estos espacios de manifestación pública no están solamente dirigidos a lo que en ese momento están solicitando, como por ejemplo el cambio de un derecho, el cambio de una política pública, etcétera, sino que hay muchísimos otros resultados palpables e importantes en estos procesos. Y yo te diría, uno, son un recordatorio crucial de que la gente tiene derecho tanto al poder como a pedir un cambio y que las cosas sean distintas, que además pueden ayudar a formar una identidad colectiva y que esto de alguna manera permita que las ideas se difundan y que influencien a otros. Le dan a la gente un sentido palpable y físico de que son parte de algo mucho más grande que ellos y de una posibilidad de cambio de sus propias sociedades. Además, de alguna manera, son una herramienta dentro de otra caja de herramientas de participación ciudadana. Crean además una sensación de ímpetu, una sensación de poder. Y además, en el largo plazo, pueden hacer que la gente se vuelva mucho más activa en cuestiones políticas. Impulsan esa conciencia política y esa participación. Y yo añadiría uno de manera personal, que es, dado que centran la atención y le dan visibilidad a un hecho o un evento que ha sido pisoteado, desatendido o incluso olvidado, históricamente han sido la semilla para la creación de organizaciones de la sociedad civil, de colectivos, de think tanks que han tomado estos temas en sus manos y han buscado darles atención, ya no solo visibilidad. Entonces, yo te diría, sí funcionan. Y hay muchos ejemplos que se pueden considerar en México y América Latina. No quiero tomar más tiempo. Sí, sí, está bien. Tomo yo la parte para enlazarme con lo que está diciendo Arge y después continuamos con Liz. Y creo que evidentemente las manifestaciones son un derecho político que todas y todos tenemos para expresar nuestra voz. Y a mí me gustaría hacer un poco de recuento histórico en el sentido de cómo se observa la manifestación socialmente. Las clases sociales que se manifiestan son las clases que tienen condiciones menos afortunadas económicamente. Ellos son los que hacen las manifestaciones. Los izquierdosos, los rojos. Y entonces todas estas como categorías que se le fueron poniendo a los movimientos sociales, a las manifestaciones, obviamente tiene su claro antecedente en la historia del movimiento del 68. Y cómo estos jóvenes empiezan a manifestarse en contra del poder, a exigir
su derecho, cómo fueron reprimidos, encarcelados, asociados con los movimientos de izquierda, con todos los movimientos rojos y obviamente en más grandes contextos como la historia de la Guerra Fría. Entonces, compartiendo como un poco de experiencia personal en este contexto, yo recuerdo en mi familia diciendo, la gente que se va a manifestar es la gente que no tiene nada que hacer, como desde esta historia pasada. No, si tú tienes un trabajo decente, si tu familia tiene un trabajo decente, no se manifiestan. Las personas que se manifiestan son los otros, los que no tienen lo que todos deberíamos de tener. Creo que con el paso de los años y entendiendo la situación política de nuestro país, hemos entendido muchas personas que si bien nuestros representantes políticos deben de tomar las decisiones basadas en el consenso ciudadano, esto es verdad que no sucede. Y la manera social de plantear una necesidad, un desacuerdo, una exigencia, se ha convertido en una manifestación pública. Efectivamente, como decía Arge, para visibilizar, pero también para presionar a lo político, a lo público, para decir, hey, esto no lo estás haciendo bien. Y en estos momentos modernos, ¿no?, donde utilizamos toda la tecnología, yo diría es una estrategia también de presión mediática para exigir que suceda o no suceda algo. Creo que al menos en el TEC donde hemos estado, de repente preguntar si vas a ir a una manifestación o no, es como, híjole, ¿sí vas a ir? ¿Y por qué vas a ir? Y es como súper peligroso, y si vas, casi que hasta te pueden encarcelar, ¿no? Como retomando esos viejos construcciones sesenteras, setenteras, de lo que eran los movimientos sociales. Y creo que ahora está cambiando muchísimo y creo que las generaciones más jóvenes se están apropiando de esa voz pública y política para exigir en los contextos públicos las cosas con las que no están de acuerdo y presionar a los políticos y políticas para que tomen mejores decisiones. Entonces, en mi opinión, definitivamente sí funcionan, y yo apostaría, cruzaría los dedos para que se sigan haciendo más. Y me parece muy interesante la lectura ahora que se hace de estas manifestaciones sobre si le pertenecen o no a qué clase social. Cuando las clases sociales menos favorecidas económicamente se manifiestan, dicen, pues bueno, están exigiendo algo. Pero cuando las clases que tienen cierto tipo de coches o cierto tipo de cosas hacen una manifestación en contra de algo político, entonces ya no son válidas, ¿no? Incluso yo he leído algunos comentarios de, vaya, están aprendiendo a hacer algo. Dices, la manifestación y el derecho a expresar con lo que no estás de acuerdo es un derecho político de todas y de todos. No importa ni tu clase social, ni tu posición económica, el color de tu piel, no importa nada, es un derecho. Y las manifestaciones no le pertenecen a ningún grupo social. Gracias. Sí, efectivamente, Cas, pues aquí compartiendo un poco lo que mencionó Argelia y lo que mencionó Vero, efectivamente yo sí estoy de acuerdo en que las manifestaciones y las protestas sí funcionan. Como bien lo mencionó Vero, la mayoría de las protestas y manifestaciones comienzan a aglutinar a todas estas personas que socialmente y económicamente se encuentran marginadas. Pero una de las principales ventajas de la manifestación es que empieza a traer justo esos temas al frente de una agenda política. Como lo mencionó Argelia, desgraciadamente en forma y en tiempo, la mayor parte de los beneficios de protestas y manifestaciones se están dando a largo plazo. Sin embargo, no es siempre el caso, digamos, no siempre las manifestaciones van a tener su mayor éxito en el largo plazo. Es importante que nos manifestemos. ¿Por qué? Porque estas son señales de que algo no está funcionando, algo en el sistema está mal, algo en la forma en la que estamos tomando las decisiones, en la que estamos organizándonos como sociedad a nivel político, social y económico está fallando. Y esa es la importancia de una manifestación. A nivel internacional, bueno, ahora lo que podemos ver en el caso de Estados Unidos con el asesinato de George Floyd y las grandes manifestaciones de Black Lives Matter, y cómo en el corto plazo sí se ha llegado a traer ese tópico que ha estado muy olvidado y a veces no tan olvidado, pero muy ignorado por las autoridades porque no les conviene esta discusión.
pero cómo se ha empezado a traer esa necesidad de reestructura de la policía, esa necesidad de cambios estructurales en la forma en la que nosotros estamos percibiendo seguridad, democracia, distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel social y a nivel político-económico, sí creo que las manifestaciones son esenciales para cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque también muchas de la importancia y de los efectos que puedan tener esas manifestaciones va a depender también del grado de apertura, legitimación y nivel de democracia de cada estado. Entonces, por ejemplo, ahora que Vero estaba mencionando lo del 68, en el caso mexicano, durante todo el régimen priista hubo esa represión un poco tácita, nunca fue una represión tan abierta como se tuvo en las dictaduras latinoamericanas, por ejemplo, pero tuviste el 68, ese inicio de hartazgo social en donde ya tenías a una población más educada, más abierta y ya comenzando a cuestionar la autoridad del régimen. Desgraciadamente, por el autoritarianismo del sistema priista, obviamente toda esa reforma estructural pues se va a dar en décadas, ¿no? Y entonces ya empezamos hasta el 90, 94, cuando ya se empieza a dar un proceso de reforma estructural, pero efectivamente las manifestaciones traen muchísimos beneficios a nivel internacional. Bueno, el logro del voto femenino, por ejemplo, todo lo que fue el suffragette, todo lo que fue el logro de legislación del aborto, el logro de derechos sociales y civiles, por ejemplo, en Estados Unidos, si nos vamos a los años 60, toda esta apertura política que estamos viendo en el caso de Argentina con la propia dictadura, por ejemplo, con las Madres de Mayo. Entonces, sí, digamos, lamentablemente los efectos son más visibles a largo plazo, pero creo que efectivamente es una forma en la que empiezas a traer esa agenda política hacia tópicos que han sido olvidados o quizá escondidos por obviamente la élite política. Entonces sí creo que funciona. Gracias a las tres. Y por ejemplo, las tres concuerdan en que estas llevan a un cambio. Y sí, pueden que sean más a largo plazo. Sin embargo, algo que mencionaron ambas, bueno, las tres, es que hay un factor presente en las manifestaciones que conlleva a que pierdan esta legitimidad o que también se vean criminalizadas esas protestas sociales. Por ejemplo, la acción de rayar monumentos o hacer que quemen en algunas protestas, ¿qué es lo que lleva a cuál es la pérdida de estas manifestaciones ante estas acciones? ¿O qué es lo que simbolizan estas acciones de rayar monumentos o llegar a quemar en protestas? Yo creo que ahí hay que ser como cuidadosos y muy puntuales con cuándo sucede, en qué momento sucede y qué es lo que podría simbolizar, porque en cada caso puede ser completamente distinto. Entonces sí creo que es muy importante ser muy puntuales de qué estamos hablando, de qué momento, de qué espacio, de qué protesta estábamos hablando. Porque también es importante reconocer que no solamente en América Latina, sino que también en México, muchos de estos movimientos se han visto infiltrados por personas o incluso organizaciones que en algunos momentos no necesariamente están de acuerdo con aquello que se está protestando en ese momento y que desafortunadamente incurren en algunas de estas prácticas de violencia, para deslegitimizar justamente los movimientos y para que entonces el movimiento se pueda criminalizar o para poner a la opinión pública en contra de un movimiento particular. Esas son prácticas que sí ocurren, ¿no? Y son prácticas de golpe, prácticas de choque. No necesariamente son gubernamentales, son de otros grupos de interés que muchas veces pueden estar en contra de algo o de algunas de las protestas justamente de lo que se quiere luchar. Entonces hay que tener como mucho cuidado en el análisis como para poder determinar y establecer los porqués y de dónde viene y los cómo, ¿no? Entonces esa es la primera parte que a mí me gustaría sí dejar como puntualmente en ese proceso. O sea que no es tan sencillo solamente tener una opinión al respecto sin haber analizado un poco más profundamente lo que está sucediendo. Esa es la primera. La segunda, que también es importante y bueno, finalmente tiene que ver justamente con los comportamientos de los grupos sociales, es que también es un hecho que de pronto en algunas de estas manifestaciones la fuerza, el grupo, el estar en conjunto de alguna manera permite muchas veces a algunos de estos grupos y a estas colectividades pues llevar a cabo algunos actos que de manera individual no llevarían a cabo, porque esta colectividad otorga fuerza. Eso también ocurre y sí es un hecho que ha sucedido.
pero igualmente hay que puntualizar de qué estamos hablando, cuándo lo estamos determinando y cómo lo estamos analizando, porque si no caemos en una generalización que no nos permite realmente entender lo que ocurre en un movimiento particular. Y bueno, por último, si determinamos o si estuviéramos hablando única y exclusivamente de los últimos movimientos feministas que han ocurrido en estos tiempos y justamente que se han provocado las pintas, que han destruido algunos monumentos o que han dañado algunos monumentos, híjole, la verdad es que ahí pues vas a encontrar no solamente opiniones muy diversas, sino también análisis muy distintos, ¿no? Y insisto, creo que es muy importante verificar los porqués, los cómo y los cuántos, porque al final también no deja de ser eso una expresión de hartazgo, de muchas cosas que han estado sucediendo, de grandes olvidos y de grandes violaciones de derechos humanos que es imposible reconstruir de otra forma. Entonces, solo creo que es importante considerar todo ello. Yo en ese sentido lo que podría decir es que es importante observar ahorita en los artículos de la Constitución Política de México, el artículo 6 dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Puedes traer tu cartel de manifestación y decir lo que quieras, salvo que ataque la moral, ahí entramos ahí en espacios oscuros, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Entonces, efectivamente es un derecho manifestarnos, pero está restringido en la Constitución y en todas las leyes dañar la propiedad privada. Entonces, creo que entender por qué se realiza el daño tanto a la propiedad privada como a la propiedad pública es una cosa. Entender las razones de hartazgo, de violencia, la exigencia, el basta de hacer manifestaciones que no son escuchadas, peticiones y escritos que no transforman nada en realidad, hasta llegar a otros grados donde ya dañan las propiedades tanto privadas como públicas. Eso tiene una sanción, pero creo que hay una sanción como legal, judicial estatal y otra sanción social. Entonces, creo que es importante también poner límites y como no mezclar las cosas. Las personas a las que fueron dañadas sus propiedades tienen derecho de pedir que su propiedad no sea dañada. Y las personas que expresaron su inconformidad tienen derecho también a decir lo que piensan. Entonces, en confrontación de los derechos de unos y de otros o de unas y de otras, es donde tiene también que entrar ahí como el Estado otra vez a tratar de entender, pero nosotros como sociedades podemos estar de acuerdo o no que dañen los bienes públicos, pero creo que es un deber social entender el hartazgo de estas últimas pintas feministas. Y para mí, aunque no estoy de acuerdo en el daño a las propiedades, pero sí estoy de acuerdo en que vale más la vida de una mujer y de una niña que cualquier cosa material. Esa sería mi postura. Pues yo igual, Cas, para confirmar aquí un poquito lo que estaba mencionando Vero y Argelia, concuerdo con Argelia, creo que hay que ser muy puntuales en saber que no toda manifestación y no toda protesta es violenta o tiene la posibilidad de convertirse a ser violenta. Muchas de las razones o muchos de los factores que a veces incitan a esa violencia a veces no dependen tanto de los manifestantes, depende a veces de cómo reacciona la policía, depende de cómo está el sistema político estructurado, depende de cómo o qué tan abiertas están las autoridades para procesar sus demandas, de qué tan abiertas estén a realizar un diálogo, abiertas están a promover resultados, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí es importante descriminalizar la percepción que a veces como sociedad tenemos de una manifestación o de una protesta. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil, y pasó con las marchas feministas, y ha pasado lo que está pasando ahorita alrededor del mundo con el Black Lives Matter, en donde se están tirando monumentos, se están vandalizando muchísimas cosas, en donde los medios y la sociedad como tal nos vamos por ese aspecto de criminalizar y por un aspecto muy poquito que a lo mejor la violencia no es lo que caracteriza a todo el movimiento. Sin embargo, es fácil irnos por la descalificación de que toda protesta es violenta.
concuerdo con Vero en que efectivamente existe el respeto a los derechos de las dos partes, tanto de los manifestantes como de aquellos en las que obviamente la propiedad puede resultar dañada. Yo estoy completamente en contra del daño, igual que Vero, pero también y se ha dado este discurso en muchísimas manifestaciones alrededor del mundo cuando iniciaron las protestas en Hong Kong por petición de democracia, las mismas de Black Lives Matter, en donde a veces ese vandalismo y esa destrucción es la única forma en la que les queda a los manifestantes para llamar la atención y para exigir una respuesta. Y en el caso de México, por ejemplo, como bien lo dice Vero, el caso de feminicidios, el caso de violencia contra la mujer está a niveles tan rojos que ya no se puede ignorar. Ya no podemos simplemente decir, ok, pintaron X número de monumentos históricos. Desgraciadamente confirmo lo mismo que dice Vero, la vida de una mujer, la vida de una niña, la vida de un adolescente, nuestra seguridad para poder salir, aunque sea a la esquina y sentirnos seguras, vale más que miles de monumentos históricos. Entonces hay que entender esa diferencia entre hartazgo político, las medidas que a veces tenemos como protestantes para manifestar nuestro deseo y hacer que las autoridades nos empiecen a tomar en cuenta. Perfecto. Y por ejemplo, ahora en el contexto de COVID en el que nos encontramos, como ahorita Lisa mencionaba, las protestas, las manifestaciones que hay con el movimiento de Black Lives Matter, hubiera sido mejor no manifestarse para evitar el contagio la propagación del COVID, o creen que las manifestaciones van a evolucionar a una nueva forma para poder seguir expresando este sentimiento. Bueno, ahí si quieres inicio, Cas. Se ha culpado mucho, especialmente con el surgimiento de coronavirus y pandemia, que efectivamente estas manifestaciones y estas protestas pueden desencadenar en un pico, ¿no? Y que pueden desencadenar en muchísimos mayores contagios. Es importante, y creo que aquí es importante recordar que toda manifestación, la que pasó ahorita, la que está pasando y la que ha pasado desde hace mucho tiempo, siempre ha sido violenta y riesgosa, y con o sin pandemia. Entonces, ese aspecto de peligrosidad o de posible riesgo en una protesta siempre está presente. Debes de manifestarte en pandemia. Creo que todo depende del espacio, quiénes atiendan, el lugar de la protesta, qué tan responsables son los manifestantes para seguir ese distanciamiento social. Ha habido un repunte, obviamente, en el caso de Estados Unidos, muchas de las manifestaciones de Black Lives Matter han sido culpables de eso. No hay realmente una evidencia en la que te diga que las manifestaciones han resultado en un repunte de casos. El repunte de casos se está dando, pues, ¿por qué? Porque desgraciadamente nosotros como sociedad, aparte de los manifestantes, no estamos cumpliendo con medidas de sanidad, no estamos cumpliendo con medidas de sana distancia, no estamos cumpliendo con varias medidas que nos evitarían este tipo de contagios. En el caso, por ejemplo, de México, pues igual, o sea, tenemos ahí a veces es difícil entender qué tanto se le puede, o sea, o qué tan factible es culpar a una protesta o a una manifestación para un repunte de casos, cuando a veces no es el caso. En el caso de México, por ejemplo, no tenemos pruebas masivas, no tenemos ni idea de cómo se está contabilizando el número de contagios. Entonces es muy fácil decir, bueno, pues ya se juntaron X personas y de ahí sale el repunte de contagios. No, ¿por qué? Porque es otra forma de comenzar a criminalizar las manifestaciones y las protestas. Si te vas a reunir, y aquí es a nivel nacional, a nivel local, a nivel nacional, es importante que sigas las medidas de sanidad, es importante el uso de cubrebocas, medidas, pues ya sabes, una vez que han estado en todos lados, pero no creo que la manifestación y la protesta per se sea el origen del repunte y propagación del virus. Ahí entra ya muchísimas otras medidas de contención y de prevención, pero entender esa manifestación o el hecho de no manifestarte por pandemia, creo que sería ahí también llegar a un punto muy radical. Y aparte se está ya movilizando otro tipo de protesta, ¿no? Que ya es la protesta digital, que no es algo nuevo, tampoco inició con pandemia, en donde ya la tenemos desde el Arab Spring, desde 2011, que ya empieza este nuevo protesta, este activismo digital,
que está abriendo puertas y que pues puede ser ahora la nueva ruta de manifestación, pero pues sí, no creo que por pandemia sea suficiente para dejar de manifestar. Yo quisiera añadir, Cas, nada más que a lo que dice justamente Liz, yo estoy de acuerdo con ella, no creo que el hecho de que exista una pandemia sea suficiente y quisiera indicar solamente una razón que es importante y es que muchas de las injusticias o de los temas que ya no vemos o que olvidamos o que han ido desapareciendo de las agendas o que hemos decidido incluso enterrar, porque también es eso, como sociedad también hemos decidido no mirar y nos hemos vuelto ciegos a muchas de las inequidades y de las desigualdades que hay y de las injusticias, han sido provocadas de alguna manera por una estructura, por un sistema. Y dentro de esa estructura y de ese sistema, pues estamos nosotros también como sociedad en esos mismos procesos. Y entonces lo que ha ocurrido también es que espacios como, por ejemplo, o momentos pandémicos como los que hoy están ocurriendo, están terminando también por afectar mucho más a todas esas poblaciones que han sufrido por muchas de estas desigualdades e inequidades estructurales. Entonces, hablando, por ejemplo, de lo que platicaba Liz y del Black Lives Matter nada más, si hablamos nada más de la población norteamericana que ha sufrido o que le ha pegado más directamente por cuestiones de pandemia, es la población negra la que ha sufrido más a ese respecto. Es la población negra que son casi el 50% de todos los casos cuando estamos hablando de ello, y de la gente blanca o caucásica solamente el 22.9% de los casos. Entonces, de alguna forma también hay un movimiento y estas manifestaciones están buscando justamente terminar como con esas inequidades, porque si no lo que va a seguir ocurriendo es la perpetuación de estas violencias hacia esas poblaciones. Entonces, al final también lo que está sucediendo es que deciden manifestarse. ¿Por qué? Porque este es un momento, sí, histórico definitivamente, este es un momento distinto, este es un momento coyuntural que está ocurriendo y que está de alguna manera dañando no solamente sus vidas y las vidas de otros. Pero la población negra de los Estados Unidos tiene décadas completas sufriendo de todas estas inequidades. Entonces, cuando tú comparas las décadas completas de este sufrimiento, por ejemplo, con un momento coyuntural que estamos viviendo hoy, la verdad es que se vuelve abrumadoramente necesario seguirse manifestando por ese espacio, ¿no? Entonces, coincido con Liz, hay que tomar precauciones, sí, hay que cuidar la vida, sí, hay que considerar que no solamente es tu vida, sino también la de los otros en un momento de pandemia, sí. Sin embargo, sí creo que se vuelve necesario, ¿no? Y bueno, las redes sociales y las tecnologías pues han permitido otros enfoques y otros acercamientos a las formas de manifestarse. Y a mí me parece muy interesante cuando estamos hablando de las manifestaciones y de los análisis, por ejemplo, el estar retomando el caso de Estados Unidos, cuando tuvimos aquí el caso en México, en Guadalajara, de Giovanni López Ramírez. Entonces, ¿qué pasó ahí? O precisamente el fin de semana pasado, cuando todos los celayenses se movieron por hartazgo de la cantidad de muertos y violencia que hay en todo el estado de Guanajuato. Entonces, decimos maneras de manifestarse, pues hay muchas. A mí el hecho de estar bloqueando carreteras con sus coches, pidiendo con pancartas que ya las autoridades, tanto estatales como federales, tomen medidas más fuertes para controlar la violencia que están viviendo todos y todas. Me parece muy importante. Entonces, manifestarse en época de pandemia no necesariamente significa contagiarse o incrementar la enfermedad, porque hay muchas otras alternativas. Pero creo que también es importante que cuando nosotros hablamos de manifestaciones, es importante ver las del mundo, es importante ver las de Estados Unidos, las del resto de los países, pero es muy importante también ver lo que pasa en México. Y estar al pendiente y preocuparnos y poner nuestras imágenes en las redes y hacer el ciberactivismo y hacer peticiones en Change y hacer todo lo que tengamos que hacer para que las cosas cambien en nuestros propios estados. Gracias. Y quisiera yo nada más añadir, porque es algo que es muy importante, también es muy importante pensar justamente en las condiciones que se viven en estos espacios, porque de pronto pareciera que cuando hablamos de que tenemos que cuidarnos entre todos, que tenemos que estar confinados, que tenemos que cuidar los espacios en los que estamos, pues resulta que hay un porcentaje muy grande de personas cuyos derechos no están protegidos por ese confinamiento, sino que es completamente al revés. Están confinados justamente con sus agresores. Estamos confinadas como mujeres, muchas, con los propios agresores.
Y entonces significaría que entonces no me voy a manifestar porque puedo ser o fuente de contagio o sujeto de contagio, mientras que mi propia vida está peligrando en el espacio confinado de mi propio hogar y de mi propia casa. Y en México es un tema sumamente complejo y relevante. Entonces, nada más quería no dejar de mencionarlo. Y además de la manifestación en la arena política, ¿cómo es que se puede desmantelar o qué es que se puede hacer para poder eliminar o hacer algo en contra de la opresión sistemática? Bueno, pues si quieres inicio yo, Cas. Creo que es importantísimo entender primero las múltiples facetas e interpretaciones y orígenes de esa opresión. ¿Y por qué? Porque si no entendemos el origen, las facetas y el por qué estamos como estamos, pues es muy difícil lograr una solución integral que realmente llegue a cambiar el problema que tenemos. ¿Cómo comenzar a gestionar un cambio? Pues se puede comenzar primero pues a nivel estructural, que es obviamente mucho más complicado, a nivel institucional, a nivel social, a nivel político y sobre todo a nivel subconsciente y personal, que a veces también junto con los cambios institucionales a veces son los más difíciles. Es importante que entendamos que nosotros como personas y como individuos somos agentes de cambio. A veces es muy fácil decir, no, pues es que yo no puedo hacer nada porque nada más soy una personita y es que todo el problema es de la estructura social o de la estructura política o es del gobierno. No, creo que es importante ahí entender la responsabilidad que nosotros como individuos tenemos en la continuación, perpetuación de esa misma opresión y que a veces no entendemos nosotros o es muy fácil echarle la culpa al régimen político o a la élite política. El liderazgo, creo que también el liderazgo debe ser compartido y esta responsabilidad es compartida y estos cambios realmente son imposibles si no llegamos a ese sentido de compartir la responsabilidad y la culpa, como lo había mencionado, porque la responsabilidad del cambio y la culpa de la opresión es de todos. Entonces, creo que gran parte de esa solución empieza a reconocer esas fallas estructurales, esas fallas que tenemos en nuestra propia participación, a veces en nuestra propia apatía, ahora que estamos hablando de manifestaciones sociales, en nuestra propia apatía de a veces no participar o de no decir nada o de quedarte callados. Se necesita hablar del tema, se necesita hablar de la opresión, sea tan incómodo como sea y controversial como sea, se necesitan campañas de educación, campañas de concientización temprana, obviamente, para empezar a eliminar todos estos rastros de prejuicios implícitos que a veces lleguemos a tener como sociedad y promover el diálogo. Es necesario promover el diálogo tanto crítico, constructivo, respetuoso, responsable y también que permita considerar todos los puntos de vista, porque a veces es algo que es y que se ha visto no solamente en México, sino a nivel internacional, que esta descalificación y el comenzar a estereotipar o el comenzar a dividir, el comenzar a insultar, pues no va a tener ningún beneficio en desmantelar esta opresión sistemática. Entonces creo que se necesita un ambiente seguro, un ambiente constructivo, un ambiente de responsabilidad compartida y en donde entendamos que la culpa y responsabilidad de cambio pues es de nosotros también. Yo agregaría lo que está diciendo Liz también, que cuando pensamos en la opresión sistemática, no es algo ajeno a nosotras como personas, sino es algo que también nos atraviesa. En ese sentido, cómo nosotros colaboramos en esa opresión de los otros y de las otras. ¿Qué estamos haciendo al interior de nuestras familias, con nuestras propias relaciones y después cómo es nuestra interactuación o nuestro interactuar con el resto de la sociedad? Evidentemente, cuando hablamos de la opresión, de las instituciones, son también formados por personas y todas estas personas alimentamos estas opresiones y estas estructuras o no las alimentamos. Entonces, creo que es importante también cuando hablamos de opresión, si nosotros hemos empezado un proceso de autocuestionamiento y cuestionamiento a lo aprendido, a los saberes, a tratar de encontrar mejores respuestas, es qué estamos haciendo nosotras mismas, nosotros mismos, para tratar poco a poco de desarticularnos y separarnos como de esta visión opresora,
no solo de género, de capital, de economía, de norte-sur, de izquierda-derecha, de hijos padres, de blancos, no blancos, o sea, todo. Entonces creo que es importante también hacer el autoanálisis y empezar a hacer el trabajo al mismo tiempo que hacemos la exigencia a los sistemas y las instituciones. Gracias. Te diría que también es importante, y es parte de lo que ambas han expresado, el reconocimiento de que al final estos sistemas de opresión, desde los más pequeños hasta los más grandes en las estructuras, por ejemplo, ocurren porque existe justamente esta relación asimétrica entre dos partes, ¿no? Y estas dos partes de alguna forma viven ya una relación que es desigual. Hay una distribución de poder que es desigual en este espacio y en este proceso. Y creo que la parte más difícil es la que decía justamente Vero. De pronto nos es muy fácil reconocer cuando existe un opresor y cuando yo soy la otra parte de esa opresión, es decir, la parte de la víctima. Pero nos es muy difícil reconocer cómo en este sistema que se va perpetuando, yo también soy un opresor y yo también voy perpetuando esas conductas de relaciones asimétricas y desiguales entre unas y otras personas. Y yo también voy perpetuándolo desde diferentes espacios, lo voy perpetuando desde las clases sociales, desde el clasismo, lo voy perpetuando con el lenguaje naco, ¿no? Naca, este tipo de palabras que vamos utilizando de manera constante, ¿no? Incluso el decirle a alguien indio. Entonces vamos perpetuando justamente estos espacios y a través de cualquiera de nuestras conductas nos convertimos en ese opresor y nosotros somos parte de ese sistema que se va perpetuando de manera constante. Entonces, como decía Vero ahorita, reconocer dónde está también mi responsabilidad en ese espacio, dónde está el lugar y el momento en el que yo soy parte de ese mismo sistema y voy permitiendo que se reproduzca o incluso soy yo quien hace que se repita y que se reproduzca, ¿no? Con comentarios misóginos, por ejemplo, también, con chistes de diferencia de género distintos, etcétera. Entonces, hay muchas formas de llevarlo a cabo y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, sí diría que esa parte es muy complicada, pero es de las más importantes a reconocer si verdaderamente queremos empezar a romper poco a poco algunas de esas estructuras, empezar a trabajar de una forma distinta, empezar a transformar los espacios. Creo que eso es algo que es significativo e importante. Y un poco platicando sobre lo que decía también Liz, creo que es muy importante decirlo, y es la participación. La participación ciudadana, la participación de todas y de todos en momentos y en espacios. El tomar una postura, el no quedarnos solamente sentados pensando en que las cosas se van a resolver por sí solas, o en que mi participación ciudadana es suficiente con dar un like, es suficiente con compartir un post, es suficiente con expresarme simplemente a través de alguna tecnología, sin hacer después nada en particular al respecto, o sin informarme adecuadamente y solamente reproducir fake news en este espacio de posthumano en el que ya vivimos. Entonces, esa participación de nosotros y de nosotras es verdaderamente importante. En la última encuesta que se hizo a nivel nacional, porque no se han hecho otras, donde de alguna manera se hizo un estudio sobre la participación ciudadana en México a nivel nacional, ya tiene muchos años, eso en el 2015, fue la última que se hizo. Ahí justamente se indicaba que nuestra participación como ciudadanos era a través de las redes sociales principalmente, que el porcentaje, por ejemplo, de hombres o mujeres que trabajaban activamente con organismos de la sociedad civil o con think tanks, no llegaba ni siquiera al 15%. Necesitamos colaborar, necesitamos trabajar, necesitamos impulsar esa participación y también desde el reconocimiento de que yo soy parte de ese sistema opresor. Y parte de estas acciones para dejar de ser parte del sistema opresor, ¿cuál es la importancia del lenguaje inclusivo? Pues Vero, Liz, y las dejo contestar primero. Pues es ese respeto, Cas, o sea, es respetar, valorar la inclusión y la aceptación de todas estas diferentes personas que existen en la sociedad. Es importante recordar, y a veces lo olvidamos, que el lenguaje no es estático, el lenguaje evoluciona. Entonces, el lenguaje, o sea, palabras que hace 50
50, 100 años ni siquiera hubieran sido contempladas, ahora ya son cada día. ¿Y por qué evoluciona? Porque justamente va reflejando los cambios que están sucediendo en la sociedad. Tengamos o no, o a veces, aunque realmente lo reconozcamos, perdón, tenemos a veces esos prejuicios subconscientes en los que el propio lenguaje los comienza a reflejar. Entonces creo que es importante reconocer que esta inclusión o esta adopción del lenguaje inclusivo va más allá de género. Entonces implica una orientación sexual, implica razas, implica etnias, lo que estaba comentando aquí Argelia de este lenguaje peyorativo, de clasista. Entonces va más allá de un lenguaje únicamente de género, y el lenguaje pues es nuestra principal forma de comunicación. Entonces si no evoluciona de la misma forma que estaría evolucionando una sociedad, y empezamos a incorporar este lenguaje no inclusivo, no discriminatorio, y además que empiece a promover ese diálogo respetuoso, pues como sociedad el progreso y la inclusión de esos temas pues va a ser completamente muy difícil. Entonces yo sí creo que la evolución tanto del lenguaje como de los diferentes aspectos de protesta social y de inclusión de diferentes personas a la sociedad, está la clave para eliminar discriminación, desigualdad, para fomentar crecimiento económico, progreso, una mejor sociedad, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que es esencial la adopción de este lenguaje. Para mí también definitivamente no es una cuestión de gramática, no es una cuestión de norma, es una cuestión para mí política, donde lo que no se nombra no existe. ¿Y cuesta más trabajo? Sí, sí cuesta más trabajo. No solo hablar todos y todas, sino incluir también el todes, pero esa reflexión que implica el trabajo te hace pensar en toda la diversidad de personas que somos. Si no quieres estar repitiendo abogados y abogadas, como ayer, que fue el Día Internacional, no, el Día de los Abogados y las Abogadas, y todo el mundo, felicidades abogados, felicidades abogados. ¿Y las abogadas no existen o qué? Y los abogados también estarán ahí metidos y metidas, ¿no? Entonces, sí implica un esfuerzo adicional, pero creo que lo tenemos que hacer pese a que la Real Academia le guste o no, porque no es algo normativo, sino es algo que va evolucionando tal cual lo dijo Liz Day. Y creo que esta petición que viene desde el INMujeres también, la creación del lenguaje inclusivo, y se convierte en una recomendación para el resto de los estados, viene también como aparejada a esta ley de igualdad y la ley de oportunidades para que se pueda hacer visible que existe la presencia de las personas. Es como súper interesante en las clases de nosotros mismos, ¿no? En las escuelas de ingeniería de repente son todos hombres, pero hay 2 chicas. Y entonces, oye, no es lo mismo. Entonces creo que debemos de hacer un esfuerzo todas las personas para transformar, integrar el lenguaje inclusivo, pero ir más allá, no solo las acciones. Ya digo todos y todas y ya soy bien incluyente. No, el proceso de transformación es un proceso bastante complejo, pero esos pequeños pasitos creo que cuentan. Todos los pasitos cuentan. Entonces, esa sería mi opinión. Yo te diría 2 cosas, Cass. Yo te diría una en el sentido de lo que dice Vero y otra adicional. Te diría la primera en el sentido de lo que mencionó Vero ahorita. Yo creo que el lenguaje incluyente es importante desde la perspectiva simplemente humana, no solo política, sino sencillamente humana, porque habla justamente del derecho a existir, del derecho mismo a ser quien soy, como quiera que yo decida ser, y el derecho a que se me nombre como soy. Y a que se reconozca que tengo ese derecho de existir y de ser como soy, que es parte de todo lo que había mencionado Vero, que es muy importante. Y te diría que la segunda, que también es importante, lo había dicho un filósofo latinoamericano, Rafael Echeverría, el lenguaje no es inocente.
Si existe una forma hoy a través de la cual las personas podemos de una o de otra forma tener un contacto con otras, con otros, con otros, es a través del lenguaje. Y el lenguaje tiene una carga. Y tiene una carga de nuestros valores, tiene una carga de nuestra educación, tiene una carga de nuestra creencia. Entonces, hagámonos responsables de lo que estamos diciendo. Hagámonos responsables de lo que estamos omitiendo. Hagámonos responsables de las consecuencias de todo ello. Y hagámonos responsables del reconocimiento de todas las personas y de todos los otros y las otras y los otros seres humanos. Por eso creo que es importante. A mí me gusta, si me permites, también una frase de la doctora Karina Ochoa, que es una feminista decolonial, que es ver a los otros no como iguales, sino como lo que son, personas diferentes. Para no establecer esta parte de, es que sí, todos nos debemos de ver ahora todos como iguales. No, somos diferentes. Entonces, como lo que eres, con quien eres y la persona que seas. Lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo para dar respuesta a todas las preguntas que nos quedaron, pero Lisdey, Argelia, Vero, muchísimas gracias. Me permito hablar en nombre de nuestra comunidad y de las personas que están aquí viéndonos, que gracias a ustedes nuestra visión sobre los movimientos activistas, el lenguaje inclusivo, todo ahora es más claro. Diálogo sin censura. Movimientos activistas.